Bueno, hola. ¿Podrías comentarnos algo sobre la gnosis del pleroma y sobre agnostos teos? Gracias. La pregunta es de Germán, de la ciudad de La Plata. Bueno, Germán, realmente es un tema profundo y un tema más que interesante el poder comprender qué es aquello a lo que los gnósticos antiguos y actuales también llamamos el agnostos teos. En la conferencia o en la lección número 5 de este curso vamos a hablar acerca de aquello y acerca de cuál es la visión y cuál es la comprensión que se tiene desde el gnosticismo acerca de lo que es Dios, acerca de lo que es el origen de todas las cosas y la creación misma, de dónde viene esa creación y quién es el que está detrás de la creación. Como decíamos en esta conferencia, nosotros percibimos una parte de la realidad y tenemos muchos conceptos, incluso en relación también a lo que es Dios. Tenemos una imagen totalmente antropomorfizada de Dios. Lo vemos como un hombre, lo vemos con la forma de un hombre. Y no decimos que Él no pueda manifestarse de esa forma, pero es simplemente un aspecto que no tiene que ver realmente con la esencia de aquello de lo cual nos habla la misma cábala judía en relación al origen, a esa nada, a ese Ain o Ain Sof del cual nos habla la cábala, o a esa nada de la cual nos habla el mismo Génesis de la Biblia, ¿sí? Realmente necesitamos ir entendiendo qué es Dios, qué es aquello a lo que llamamos Dios, y necesitamos ir comprendiendo realmente qué es lo que está detrás de toda esta creación maravillosa, pero también profundamente misteriosa. De eso vamos a ir hablando un poquito más allá. Lo que sí podemos decir es que el término agnostos teos se lo utilizaba y se lo utiliza para hablarnos de una de que a Dios no debemos verlo simplemente como una imagen o no debemos hacernos una imagen de eso, sino que la naturaleza real de Dios es una naturaleza muy profunda y muy misteriosa, tan misteriosa que se definía o la define el gnosticismo como el agnostos teos, el Dios incognoscible, lo que no podemos llegar a conocer con nuestra mente. Sí podemos escudriñar esos misterios con la conciencia, porque eso ya es otra cosa. Pero la mente no tiene acceso a esa realidad. Pero realmente es un tema bastante profundo, no queremos por ahí entrar, digamos, deberíamos hablar bastante acerca de ello para poder ir haciéndonos una mejor idea de todo esto. El hombre conoce el mundo en el que anda, pero nos preguntan cómo termina la afirmación. El hombre conoce el mundo en el que anda, pero ignora el mundo en el que vive. Así es la frase. Una persona hipoacústica o hipoacúsica será. Pide si se puede agregar los subtítulos para poder entender. Bueno, la verdad que allí tenemos una tarea pendiente. Creo que Google permite generar subtítulos automáticos, pero no siempre es muy preciso. Bueno, lo vamos a tener muy en cuenta a este pedido. Bueno, nos pregunta Priscila cómo envío mi código asignado y obtengo mi PDF de la clase. Tranquilos que todo eso se va a aclarar en la semana con los tutores. Ellos les van a ir dando todas las indicaciones para esto. Raúl de Ciudadela nos pregunta ¿qué es el éter? ¿Es invisible? ¿De qué está compuesto? ¿Dónde se encuentra? Bueno, varias preguntas allí. Podemos decir, para no ahondar demasiado, que el éter
es, podríamos decir, casi la base de todo lo que observamos. Uno de los grandes científicos, que fue Sir Oliver Lodge, habló de que todo, decía él en una de sus frases, desde la impalpable luz hasta la formidable masa de los mundos, no es más que éter condensado. Los 4 elementos de la naturaleza son modificaciones de ese quinto elemento o esa quinta esencia que es el éter. El éter es lo que vemos en el cielo o a lo lejos en las montañas azules. Es una substancia que se percibe de alguna manera físicamente, pero no es de este mundo físico. Pertenece más a lo que es la 4ª dimensión. De eso también hablaremos en el curso, más adelante. ¿Cómo podemos desarrollar o aprender la telepatía? Nos pregunta Ailén de San Juan. Bueno, en la conferencia número 5 vamos a hablar acerca de los chakras, vamos a hablar de las facultades que cada uno de los chakras tiene y vamos a ver que el chakra umbilical tiene una íntima relación con el desarrollo de la telepatía. Vamos a hablar, claro, cuál es la función de cada uno de los chakras y cómo podemos estimularlos, cómo podemos desarrollarlos y cómo podemos despertarlos, porque son cosas diferentes. Podríamos decir que para poder despertar o desarrollar un chakra es necesario el trabajo con el kundalini. Solamente con el kundalini pueden florecer esos lotos, esas flores de loto que son cada uno de los chakras y entregarnos esas virtudes y esas facultades que tienen. La virtud o la facultad que tiene el chakra ubicado en el plexo solar es la telepatía. ¿Cómo despierto mi conciencia para hacer viajes astrales o ir a mis vidas pasadas? Guadalupe de Comodoro Rivadavia. Bueno, hablaremos también en el curso acerca de lo que son los viajes astrales y cómo podemos, a través de prácticas sencillas, poder empezar a adentrarnos en aquello. La pregunta, dentro de la pregunta está la misma clave. Nos dice cómo podemos hacer para despertar conciencia y hacer viajes astrales. Quien despierta conciencia en el mundo físico empieza a despertar conciencia en los mundos internos y por ende empieza a tener experiencias conscientes en el mundo astral. Todos tenemos experiencias inconscientes en el mundo astral a las que llamamos sueños. Lo importante o el primer paso es empezar a despertar aquí. Quien despierta aquí con prácticas muy sencillas puede empezar a tener ciertos destellos de despertar en los mundos internos, es decir, pequeñas experiencias conscientes en los mundos internos. De todo eso también hablaremos en el curso. ¿Por qué el hombre nace dormido? ¿Por qué no es natural conocer esta iluminación? ¿Por qué está escondido? Nos pregunta Toño de Resistencia, Chaco. Bueno, Toño, la respuesta a esto tiene que ver con la historia de la humanidad y tiene que ver con un pasado muy lejano. Si nosotros tomamos lo que son las distintas tradiciones o las cosmogonías de las antiguas tradiciones, vamos a encontrar de que en todas ellas el ser humano en algún momento vivió en un estado paradisíaco, en un estado edénico, como lo conocemos también. Y en ese estado edénico el hombre tenía sus facultades despiertas, su conciencia despierta, y era una criatura muy distinta a la que es hoy. El tiempo fue pasando y el ser humano, por una desobediencia que hay que saber interpretarla porque todo aquello es muy simbólico, el problema no fue una manzana,
como todos sabemos, sino que detrás de eso hay un profundo simbolismo. El ser humano, a través de todo aquello, fue perdiendo su estatura espiritual y se fue desconectando de la misma manera que el ser humano lo vemos, lo observamos. Cada vez nos vamos desconectando más de lo espiritual o de lo interior, nos desconectamos más de la naturaleza, nos desconectamos más de nuestras raíces. Y eso ha venido sucediendo y cada vez se va sucediendo más. Por eso la necesidad de redirigir nuestra atención hacia nuestro mundo interior. El problema no es de ahora, el problema no es de esta vida. Nosotros venimos vida tras vida perdiendo esa integración con lo más trascendente que existe dentro de nosotros, que es nuestra conciencia, que es la inteligencia más grande que existe y que radica dentro de cada ser humano. Escucho muchas cosas llamativas e interesantes, pero no queda claro qué es gnosis, de dónde viene, por qué existe. Nos pregunta Mariano de la ciudad de La Plata. Bueno, la próxima conferencia que ustedes van a tener es una conferencia donde vamos a abordar todo esto. ¿Qué es gnosis? Se llama la conferencia, es la lección número 1 después de esta introducción, y allí abordaremos lo que es la gnosis. Pero sepamos que la gnosis es una sabiduría trascendental porque trasciende los tiempos, no es de ahora, siempre ha existido, y es también transformativa porque ella lleva a que nosotros nos transformemos, a que hagamos una transformación interior. La gnosis es una sabiduría trascendental y transformativa que enseña al hombre a ver, a oír y a palpar todas las cosas que se señalaban como grandes misterios y enigmas. Es una sabiduría que nos entrega las claves para poder ir al encuentro de los misterios y descubrir esos grandes enigmas del universo y principalmente de nuestra vida íntima. Realmente es algo que, desgraciadamente, en esta parte del hemisferio de nuestro planeta poco se sabe. En Oriente es quizás un poco distinto, pero nuestra sociedad y nuestra cultura occidental no supo interpretar sabiamente las enseñanzas que los grandes maestros entregaron en relación a esto. Sócrates fue uno de ellos, y él sí nos habló de la conciencia, sí nos habló de todo esto, pero no se ha sabido interpretar correctamente aquellas enseñanzas. Nos sorprenderíamos si tomamos las obras de Platón y nos sorprenderíamos con lo que nos encontraríamos allí. Pero se habla muy poco de todo aquello. Desgraciadamente, así ha sido, pero lo importante es que esto siempre ha existido, siempre existirá, y hoy lo tenemos muy cerca de nosotros o muy al alcance de nuestra mano. La gnosis tiene la tarea de ayudarnos a comprender todo esto. Por medio de este curso podremos despertar nuestra conciencia. En este curso se nos van a entregar las herramientas iniciales y básicas para que podamos entender de qué se trata el trabajo sobre nosotros mismos para poder despertar nuestra conciencia. Con muy poco podemos empezar a despertar. El despertar es gradual, no se da de un día para el otro. Vamos haciendo pequeños avances en ese trabajo. Pero eso no es imposible. Créannos que si uno practica, que si uno le dedica su tiempo a esto, y le pone su atención y realiza las prácticas, que eso es lo más importante, los resultados los vemos, los resultados
nos encontramos con esos resultados. ¿Sí? Les recomendamos, les hacemos la sugerencia de que se tomen el tiempo para poder estudiar esta enseñanza, este conocimiento. No se van a arrepentir.
Gnosis, curso de autoconocimiento presencial y online. Participa.